días a todos. El satsang de hoy vamos a hablar un poco sobre Shivananda y su perspectiva de la salud y qué decía él sobre la alimentación también. Vamos a ver un poco sobre la alimentación más adecuada también para nosotros los seres humanos. Y empezando, bueno, Shivananda, pues como ya lo han visto durante estos días, fue un maestro y un ser muy especial que dejó muchas enseñanzas. Él escribió más de 300 libros y uno de esos libros se llama Senda Divina. Y en Senda Divina es como un diccionario en donde él escribe sobre varios temas. Y uno de esos temas de los que escribió fue la salud. Entonces él dice, pues, y en su texto menciona que el universo, todo el universo está regido por leyes. Y podemos observar, pues hay unas leyes muy obvias, como la ley de la gravedad, las leyes de la física, ley de acción y reacción, ley de inercia, pues hay muchas leyes que podríamos comprobar físicamente. Y hay leyes que rige también, hay una ley muy importante que es la ley de la naturaleza. Y la ley de la naturaleza dice que pues, su función principal es como preservar y mantener el universo, pues, y el estado de la naturaleza, las funciones biológicas de los cuerpos vivos. Y esa ley pues funciona muy sabiamente. Y por ello en la naturaleza vamos a ver que hay fuerzas de creación, hay fuerzas que conservan y fuerzas que destruyen. Entonces, pues un poco lo que veíamos en las clases de Ayurveda, veíamos que hay tres energías que son sattva, rayas y tamas. Lo vimos en la creación y lo vimos ayer en el cuerpo causal. Y sattva, rayas y tamas son tres energías, así como los tres colores primarios que están presentes en todo, que la combinación de los colores, de esos tres colores, crean todos los otros espectros de los colores. Hay tres energías principales que crean todas las otras energías en el universo. Sattva, rayas y tamas. Sattva, energía de pureza y estabilidad. Rayas, energía de acción y creación. Y tamas, energía de inercia o un poco de destrucción. Entonces, en la ley de la naturaleza, estas tres energías están muy en armonía. Vamos a ver que en la naturaleza, si lo vemos, sattva es quien predomina la estabilidad y la estabilidad y sí, como la pureza. Y se puede ver, pues si observamos en la naturaleza, vamos a ver que la enfermedad no existe. La enfermedad no existe en los animales, porque si un animal se enferma, ¿qué le pasa? Si una gallina, no sé, se parte una patica, no va a poder caminar, no va a poder recibir alimento y pues probablemente va a morir pues más rápido que las demás. Entonces la naturaleza tiene esa propia manera de regularse a sí misma. Pues no existe animales enfermos y pues digamos que las veterinarias y eso es una creación humana, no es una creación de la naturaleza, no hay clínicas en la naturaleza. Ella misma, pues por más cruel, ella misma va a buscar cómo regularse con esas energías. También la destrucción pues o la muerte es un proceso natural en la naturaleza. Y ahora, pues, ¿qué pasa con los seres humanos? Nosotros, pues, no somos una creación humana, somos una creación divina, pues, somos el resultado de que alguien tuvo que haber hecho este diseño. Pues, si observamos el cuerpo está muy bien diseñado. Y, pues, no fue alguien, no fue una persona quien se sentó a diseñarlo, sino que fue una inteligencia más allá del ser humano. Y esa misma inteligencia que regula la naturaleza para conservar su equilibrio habita en el ser humano. Pero ¿qué pasa? Pues nosotros somos de la naturaleza, el cuerpo es de la naturaleza, le pertenece a la naturaleza, pues tanto que cuando morimos se lo devolvemos a la naturaleza, no nos llevamos a este cuerpo. Pero ¿qué pasa?
¿Por qué no? Pues porque nos cuesta un poco mantener esa estabilidad o digamos que empieza a haber enfermedad en el ser humano. Y es porque, bueno, el ser humano tiene como esa capacidad de separación, pues como de esa mente, quien piensa, siente y razona, y un poco diferente a la de los animales, pues los animales tienen ese instinto de supervivencia muy arraigado, y los seres humanos también, pero tienen otra mente que está regulando ahí también. Y esa mente, esa ilusión de separación, nos hace violar las leyes de la naturaleza. Entonces se dice que la enfermedad es una consecuencia de violar las leyes de la naturaleza. ¿Y cómo violamos las leyes de la naturaleza? Pues haciendo ciudades, edificios donde deberíamos vivir como conectados a la tierra, o interrumpiendo pues nuestro propio ciclo natural, y haciendo cosas que van en contra de ella, incluso pues destruyéndola, como la minería. El planeta es un ser vivo en donde cuando lo herimos, ella se está enfermando, y a la misma vez, pues al violar esa ley de la naturaleza, al enfermarla, pues nos estamos enfermando nosotros mismos también. Y nos estamos olvidando de que pues somos el alma, pero somos uno, este cuerpo es uno con la naturaleza. Entonces es como si estuviéramos en el vientre de la mamá un poco y pues le estuviéramos hiriendo a nuestra propia mamá, pues estamos ahí en el vientre, pues suena ilógico, como que si uno está en el vientre de la mamá, pues sabe que esa es su casa, la quiere conservar pues de la mejor manera, pero estamos haciendo lo contrario en la naturaleza, le estamos sacando, es como si le estuviéramos sacando y quitando todos los nutrientes a la madre, nosotros estando en el vientre, pues nos vamos a desnutrir también. Entonces eso un poco está pasando en la naturaleza, y es porque se nos está olvidando que estamos en nuestro propio vientre, que estamos adentro de Dios, de la madre naturaleza, y que somos una con ella. Y tanto violamos la naturaleza afuera, externamente, hiriendo, pues y haciéndole daño, cortando los árboles, pues es como si nos cortáramos los dedos, literal, pues estamos cortando el propio cuerpo. No nos damos cuenta porque, pues digamos que la consecuencia no la vivimos tan directamente, pero igual es así, como si le estuviéramos robando todos los nutrientes a la madre. Y por más que sea en los huesos, que no, pues si estamos en el vientre no vemos los huesos, pero si le robamos todos los minerales, todas las vitaminas, pues con el tiempo eso van a haber consecuencias. Pero digamos que eso pues tiene sus consecuencias en el tiempo, y hay unas consecuencias más, digamos que más directas, y es cuando violamos nuestra propia naturaleza. Nosotros, pues al ser regidos por estos ciclos, también tenemos una naturaleza como seres humanos. ¿Y cuál es esa naturaleza? Pues es seguir, o sea, este cuerpo tiene sus necesidades fisiológicas, y que deben ser cumplidas a un ritmo, y hay un ciclo para esas necesidades. Como el ciclo, o sea, hay una ley de ciclicidad que rige la ley de pues, los ciclos de los meses, los ciclos anuales, los ciclos de la vida, y esa misma ciclicidad habita en el ser humano. Y está pues escrita incluso está muy densificada y escrita en el cuerpo físico, y se puede como sentir. Y es cuando estamos conectados con esa ley de ciclicidad y ley de naturaleza en el propio ser, vamos a tener esas necesidades fisiológicas cumplidas de la mejor manera. Entonces vamos a tener sueño cuando es hora de dormir, vamos a poder dormir con pues, facilidad, vamos a tener hambre y apetito pues cuando es hora de comer, cuando el cuerpo necesita esa energía disponible para la acción. Y empieza a haber un ritmo en la vida del ser humano.
que incluso pues si pues ancestralmente digamos que los seres humanos antes de crear civilizaciones pues tenían que estar regulados por estos ciclos, porque la sobrevivencia dependía de ello. Pero ¿qué ha pasado? Pues vivimos en una era en donde hay mucha estimulación que no es natural. Entonces empiezan a haber pantallas, empezamos a tener estímulos que nos separan un poco y nos interrumpen como ese ciclo natural del cuerpo. Y ahí empezamos a violar un poco la ley de la naturaleza. Entonces cuando pasamos muchas horas en una pantalla, pues ¿qué pasa? Es una luz, el ojo no evolucionó para ver una pantalla, el ojo evolucionó para ver la luz, para ver los colores, para ver alimento, pues y tiene como cierto rango de capacidad. Cuando lo sobreestimulamos, estamos como quemando esa capacidad del mismo ojo. Y eso va como a cambiar esos ciclos, porque el ojo pues se sobreestimula, entonces no sé, pues si vemos una pantalla de noche, de pronto el cuerpo se va a confundir y va a creer que es de día, o sea, no va a entender muy bien, incluso nos puede robar el sueño, nos puede robar energía, o hay veces que uno se va a acostar y está muy cansado, pero la mente no para, entonces empezamos a interrumpir esa ley natural y esa ciclicidad. ¿Y qué pasa? Empieza a haber enfermedad. Y empezamos, pues como consecuencia de violar la ley de la naturaleza, de hacer cosas que pues, en momentos inadecuados, como trasnochar o comer demasiado tarde, o comer comidas muy pesadas, comidas que el cuerpo pues es difícil de digerir. Entonces vamos a ir violando la ley de la naturaleza y vamos incluso a envejecer un poco más rápido de lo que el cuerpo podría. Pues se dice que el cuerpo puede hasta aguantar pues más de 150 años, o sea, esta máquina, este cuerpo físico que nos dieron, incluso podría aguantar más de 150 años. Pero por nuestra manera de vivir en el entorno y bueno, también algunos factores pues externos, pero si viviéramos, se dice, como que si viviéramos en esa estabilidad y en esa armonía con la naturaleza, el cuerpo puede durar mucho más. Y si pudiéramos entender como las leyes también de la salud, en donde toda la medicina, pues toda la medicina que el cuerpo necesita está disponible en la naturaleza, porque la salud es inherente a la vida y la misma naturaleza da todo para que el cuerpo se regule. Pues como pues si se observa en los animales, ¿qué pasa cuando un animal pues tiene tan grabado en su instinto como esa capacidad de reconocer que necesita su cuerpo? Pues los gatos reconocen ciertas hierbas que pueden comer, los perros igual, incluso ellos hay veces como que se purgan, bueno, ellos conocen qué necesita el cuerpo y cuando un gato, por ejemplo, está enfermo o un animal, ¿qué pasa? Deja de comer. Y nosotros pues tenemos el hábito, incluso pues el ayuno no lo hemos todavía, estamos en proceso como de incursionar en algo que la salud lo requiere, pues la digestión debe parar y esa sabiduría está en la misma naturaleza del cuerpo. Cuando falta el apetito, si comemos, es como si le echáramos más fuego, más leña a un fuego y lo estamos quemando mucho más rápido. Entonces, escuchar, pues esto también es como la invitación a escuchar el cuerpo y devolverlo a ese propio ciclo. O sea, escuchar para dormir en el momento en el que se duerme, para ir al sol. O sea, el cuerpo necesita los elementos más básicos, necesita sol, necesita oxígeno, necesita sueño, necesita alimento que venga de la tierra, necesita cosas tan básicas, pero pues decirlo es muy fácil, pero cuando vivimos en una sociedad en donde estamos tan separados de la naturaleza, que incluso pues aquí estamos más conectados, pero hay personas que no tocan la manga por semanas
y eso es estar muy desconectado. Y después nos preguntamos por qué la enfermedad, por qué estoy, pues sí, y creemos que las enfermedades caen del cielo cuando en realidad son una consecuencia. Pero no lo vemos tan obvio, pues porque hay un tiempo que pasa para que se desarrolle la enfermedad. Y se dice que incluso una enfermedad se demora 20 a 30 años para cultivarse. Pero ¿qué estamos haciendo? Pues quizás o somos un caldo de cultivo de la enfermedad o somos un caldo de cultivo de la salud. Y lo decidimos, o sea, eso se va creando es en la manera en la que vivimos día a día. Y son nuestros hábitos, porque los hábitos habitamos nuestros hábitos. Es como si este cuerpo fuera una habitación y literal es como el cuarto y todos los hábitos es como la manera en la que organizamos nuestro cuarto y todo. Y si hay desorden, pues ¿qué pasa si hay desorden y uno deja una humedad en el cuarto? Pues va a venir el hongo y cada vez se va a volver más difícil habitar ahí, más maluco. Pasa lo mismo en el cuerpo, pues si no lo limpiamos, si no le hacemos como su debido proceso, van a haber cositas que se van a quedar ahí atrancadas, acumuladas y va a ser un caldo de cultivo para la enfermedad. Entonces lo primero, pues si veíamos en las clases de Ayurveda, tenemos 3 cuerpos, pues tenemos 3 velos, el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo causal. En el cuerpo físico, pues que le pertenece a la naturaleza, lo tenemos que alimentar de comida, de alimento. Pero ese mismo alimento, lo veíamos ayer en clase, va a alimentar los otros cuerpos también. Va a alimentar el cuerpo astral, que es donde habita la mente, las emociones y todos los pensamientos habitan en ese cuerpo astral también. Y está el cuerpo causal, que está un poco más sutil y está más conectado al alma. Y ahí habitan, digamos que las 3 energías, o sattva, rayas y tamas, están en ese cuerpo. Entonces la enfermedad puede venir pues se dice como de 2 lados. O viene de la causa, cuerpo causal, es como la semilla de los otros, y muchas veces, pues esa es la causa principal de las enfermedades, se nos olvida nuestra propia naturaleza. El cuerpo causal cae en la ilusión de la separación y cree que es el cuerpo físico. Se olvida, como que se nos olvida de ese cuerpo causal y ahí empezamos a hacer cosas en contra de la naturaleza. O puede venir del cuerpo físico, de los hábitos que hacemos todos los días, que van interrumpiendo ese ciclo natural, que también van desarmonizando el cuerpo físico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy interesante porque a través de la alimentación y alimentación física, de lo que comemos, depende de cómo nos alimentemos, vamos a conectar esos 3 cuerpos o los vamos a desarmonizar. Porque incluso los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo lo que pasa por el cuerpo astral está influenciado por el cuerpo causal, por cómo, pues si estamos conectados con el alma, todo va a estar en armonía. Y si vivimos con los ciclos de la naturaleza, todo va a estar en armonía. Entonces, tenemos 2 direcciones en las que podemos abordar la salud. Y la idea, pues no es escoger una sola dirección, sino hacer los 2. Me explico, por ejemplo, ¿qué pasa? El yoga es una ciencia que va, digamos que de arriba hacia abajo, y Ayurveda se enfoca a ir más de abajo hacia arriba. Entonces, yoga, todas esas prácticas que nos ayudan a recordar la verdadera esencia, que nos llevan a la experiencia de sentir esa unión, y esas prácticas habitan más en el cuerpo sutil, en el campo sutil. Y de ahí, pues al hacerlas, pues, recordamos meditación, yoga, es recordar como nuestra verdadera esencia, que somos alma. Pero también lo abordamos, y por eso son prácticas complementarias, desde el cuerpo físico hasta el cuerpo más sutil. Entonces, a través de la alimentación y de lo más grueso, que son los hábitos, y la alimentación que crea el cuerpo y después crea la mente,
también vamos a poder abordar la salud, pues, o la enfermedad. Entonces, ya hablando de la alimentación, vamos a irnos un poco sobre la alimentación del cuerpo físico. Se dice que hay 3 cosas. Es como si fuéramos a construir una casa. Vamos a construir la casa que es nuestro cuerpo, este templo, esta habitación. Y para construir una casa necesitamos 3 cosas muy importantes. Uno es con qué la vamos a construir. Necesitamos saber si la vamos a construir de madera, de ladrillo, de barro. Necesitamos el material de construcción. ¿Y qué queremos? El mejor material de construcción para nuestra casa. Necesitamos ¿qué tuvo que haber pasado? La madera no se organizó aleatoriamente de esta manera, sino que tuvo que haber alguien que pensara, que diseñara este templo, que diseñara la casa. Entonces vamos a necesitar inteligencia, un know-how, alguien que nos diga cómo se va a construir esa casa. Y pues ya tenemos el diseño, pues tenemos quién lo va a diseñar, tenemos el material de construcción, necesitamos un tercer factor, que es como la energía para crearla o la mano de obra para crear esa casa. Entonces tenemos 3 cosas: material de construcción, inteligencia o know-how y la energía. Y hay 3 tipos, pues esa energía que veíamos, sattva, rayas y tamas, se puede percibir también en los alimentos. Entonces vamos a ver que hay alimentos tamásicos, rayásicos y sáttvicos. Entonces, un alimento tamásico, pues, y tamas, recordamos que tamas es esa energía que lleva a la inercia, como a la pesadez, a la destrucción, está pues más conectada como con la muerte, porque es un proceso necesario para que haya vida también. Y en cuanto a alimentos, lo que da como más tamas, pues serían los alimentos procesados, los enlatados, los embutidos, los alimentos que ya están demasiado cocinados, pues como una arepa que se quema es puro carbón, eso sería como un alimento tamásico. Y son alimentos que tienen mucho material de construcción, o sea, una carne, por ejemplo, una carne de un animal está en proceso de destrucción y puede tener mucho material de construcción. O sea, si uno se come una carne, eso va a construir los tejidos. Pero ¿qué pasa? No tiene ni inteligencia y muy poca energía. Entonces va a construir el cuerpo sin inteligencia. Entonces no va a nutrir la mente. Pues le va a dar al cuerpo con qué construir, pero pues eso no va a funcionar de nada porque no vamos a tener ni inteligencia ni la energía para construirlo. Y las 7 cosas que más tamas producen en el cuerpo son las drogas, el cigarrillo, el alcohol, la carne, que está en proceso de destrucción, comer en exceso, trasnochar y las pantallas. Esas 7 cosas son lo que más tamas producen, tanto en el cuerpo como en la mente. Entonces sí, son material para la construcción de la casa, pero a expensas de la inteligencia y la energía. Ahora los alimentos rayásicos, que sería, rayas es esa energía de movimiento que es necesaria para la creación, es esa fuerza que empieza el movimiento. Y rayas es importante para la creación, pero hay que tenerla en balance, ¿no? 20% rayas, 15-20 está bien. Y son alimentos muy estimulantes. Entonces, ¿qué pasa? El café se dice que es rayásico, el chocolate tiene muchas rayas también, pues toda la cafeína, las comidas rápidas, el azúcar blanca también es un alimento muy rayásico, incluso algunos pues estimulantes un poco menos rayásicos que otros, pero digamos que el ajo y la cebolla son rayásicos. Y por eso en prácticas pues, o en ashrams, cuando se quiere hacer más meditación y prácticas más
pues, que la mente necesita estar más clara, por eso no comemos cebolla, por eso no comemos ajo, porque dicen que alteran un poco la mente. Entonces son alimentos que contienen mucha energía, pero le van a dar mucha energía al cuerpo a expensas de la mente, porque no tienen inteligencia y tienen muy poco material de construcción, pero tienen mucha energía. Pero esa energía va a consumir los otros, va a consumir la inteligencia y va a consumir el cuerpo. Pues, pero es como ese shot, o cuando uno come mucho azúcar, pues te da mucha energía, pero ¿qué pasa cuando pasa el pico de insulina? Pues como el pico de glicemia al 100, vas para abajo, pero en picada. Entonces pasa lo mismo, como que todos los estimulantes generan su efecto contrario, pero hacia abajo. Y ahora tenemos pues la tercera manera de alimentarnos, que son alimentos sáttvicos. Y el alimento sátvico pues sería muy conectado a la naturaleza, porque vimos, pues en la naturaleza predomina ya sattva, y los alimentos que estén más conectados a la naturaleza van a predominar en sattva. Y sattva es esa energía de pureza, de serenidad, de estabilidad, y por su naturaleza va a calmar la mente. Entonces son alimentos que tienen las tres cosas que necesitamos para la construcción. Tienen buen material de construcción, tienen buena energía y tienen buena inteligencia, y las tienen en balance. Y son alimentos pues que van a nutrir tanto el cuerpo como la mente, y esa inteligencia que va a nutrir esos cuerpos incluso nos va a ayudar a recordar nuestra verdadera naturaleza más fácil. O sea, vamos a poder ver con más claridad. Esos cuerpos van a estar como más armónicos. Y un ejemplo, pues, por ejemplo, los alimentos más sáttvicos, encontramos la miel de abejas, el ghee, pues hay productos que vienen de animales también y que se consideran de alta vibración, pero las nueces, las frutas, todo lo que venga del contacto con la naturaleza va a predominar en sattva. Y hoy van a tener un taller muy especial en donde van a ver cómo se hacen los germinados, pues o van a hablar mucho sobre los germinados, y los germinados son, o sea, es de las cosas más sáttvicas que puede haber en la alimentación, porque son semillas, o sea, literalmente son semillas de vida, y cuando comes semillas y están llenos de vida, llenos de nutrientes, pues el cuerpo se va a nutrir y tienen muchísimos minerales, mucha inteligencia. Las vitaminas y los minerales también como que traen mucha sabiduría e inteligencia al cuerpo. Entonces van a hablar mucho sobre los germinados, pues incluso los germinados es muy curioso porque parecen pues espermatozoides y son como esas semillas de vida, o sea, cargan toda la inteligencia, y por más chiquitos e insignificantes que parezcan, tienen muchísima nutrición para el cuerpo y la mente. Entonces hay varias, pues nos dicen, y esto viene pues de las enseñanzas desde el Bhagavad Gita y todo, de cómo se debe alimentar el ser humano y cómo es esa alimentación sátvica. Entonces vamos a ver un poco sobre la alimentación sátvica, cómo aumentar sattva en nuestra vida a través de lo que comemos. El primer principio muy importante es que la comida debe ser sabrosa, debe saber rico. Y esto pues la naturaleza es muy inteligente porque ella hizo los sabores, ella hizo los colores, hizo los sabores, pues y creo que para un ser humano pues difícilmente alguien se hubiera podido imaginar el sabor de una piña o el sabor de un aguacate, pues son sabores demasiado particulares y muy deliciosos, pues también al ser humano ese sabor es bien particular. Entonces la comida debe estar llena de sabor. Necesitamos, y por eso usar los condimentos en la cocina
son muy importantes. Es como que el plato o la olla es un Canva donde todo está el potencial y las especies son los colores, que a través de ellas es que vamos también a alimentar el cuerpo y a llenarlo como de vida a través del sabor. Y ahorita en la próxima clase de Ayurveda, que pues van a tener un taller a las 12 y luego vamos a hablar ya sobre la importancia del sabor y hay unos 6 sabores que según el sabor pues tienen sus elementos y van a nutrir ciertas partes del cuerpo. Entonces vamos a hacerle como doble clic a lo del sabor y es bien interesante porque ahí ese es el principio de la medicina en Ayurveda y es el principio de la alquimia también en Ayurveda, porque todo a través del sabor se puede transformar. La comida muy importante que esté bendecida. Se dice que para que una comida sea sádvica y como que tenga más poder de pureza, debe ser bendecida. ¿Y cómo es bendecirla? Pues uno, lo que hacemos, pues también como cantarla, pero más allá de lo que sea en el ritual, es como al tener un plato, es como esa capacidad de ver toda la sincronicidad y todo lo que tuvo que haber sucedido para que el plato terminara ahí y como agradecerle a la vida porque no es casualidad ni coincidencia ni darlo por hecho de que tenemos un plato lleno de colores, lleno de nutrientes, lleno de muchos alimentos que la naturaleza misma tuvo que crecer, que hay alimentos que se demoran meses o incluso años para uno comérselo en 3 minutos. Entonces, como agradecer todos esos ciclos a toda la naturaleza, pues el agua que tuvo que haber tocado ese alimento, la tierra, el aire, todo lo que tuvo que suceder para tener un plato de comida. Entonces, bendecir no es la acción de gracias, sino que la valoración va mucho más que el simple hecho de decir gracias. Es como valorar y sentir de verdad cómo la naturaleza se pone al servicio del ser humano, pues se pone al servicio y nos da incluso lo que necesitamos y mucho más. O sea, la abundancia de la naturaleza es impresionante. Que un árbol salga de una semilla, necesitamos una semilla para sembrar un árbol, pero ¿cuántas semillas salen de un árbol? Es infinito, o sea, es exponencial todo lo que sale. Entonces, cuando logramos percibir que hay una inteligencia que nos está sosteniendo, así como en el vientre de la madre, o sea, estamos literal sostenidos en un vientre en donde cuando bendecimos y sentimos esa conexión, cualquier alimento que tengamos como que se va a potenciar y eso nos va a nutrir mucho más. Cuando de verdad sentimos esa conexión con la tierra, con el alimento y pues incluso con Dios, podemos ver a Dios en el alimento, vamos a poder conectar con esa esencia más pura. Igual, muy importante también, pues tanto al momento de comer como sentir esa gratitud y esa expansión con lo que tenemos enfrente, pero incluso que la cocina, pues que todo lo cocinado esté cocinado con amor. Es muy, muy, muy importante, pues, y incluso, no sé si han visto, acá hay un altar en la cocina en donde se debería, pues, conservar el altar, pues, porque la cocina es otro templo y es un templo muy importante porque es el templo que nos está nutriendo y está creando este cuerpo. Entonces, necesitamos que en ese templo, pues, que sea como una ofrenda, o sea, que las personas que estén ahí estén en actitud como de servir, de hacer las cosas con amor. Y también, pues, ancestralmente, ¿qué se usa para cocinar? Usamos las manos. Y las manos están conectadas muy cerquita al corazón. Se dice incluso, pues, que son chakras secundarios al corazón. Entonces, cuando hacemos algo con las manos, le estamos poniendo el corazón y eso se siente, pues no sé, hay veces la gente cuando dice pues tiene muy buena sazón, muchas veces no es el condimento que usan, sino que trasladan como todos esos pensamientos de amor a la comida. Y
Y al comer, así sea la misma receta, a todo el mundo le queda diferente, no porque haya hecho algo diferente, sino pues sí hizo algo diferente y es que le puso su corazón. Y eso al comer, pues uno lo siente mucho con la mamá o las abuelas, pues tienden a ser muy amorosas a través de la cocina. Y eso nutre mucho más, pues comerse una sopita que le hizo la abuela y está hecha como con todo ese cariño, va a nutrir mucho más que si te vas a un restaurante de comida rápida y pues hay 3 paredes en la cocina, uno no ve ni siquiera quién está cocinando y todo, pues así como lo dice la palabra, todo es rápido, o sea, no se piensa en la comida, todo sale y no hay como una intención en esa comida. Entonces, por más natural que sea lo que se está cocinando, la intención lo va a potenciar. Entonces, lo que impregnemos en la comida va a ir también a la mente. Entonces se dice como que nunca comas de un cocinero que tenga rabia o que tenga emociones fuertes, porque esas emociones con las que el cocinero cocinó, te las estás comiendo tú también. Y a la misma vez no comer uno con emociones fuertes. Si uno tiene rabia, si uno está triste o si está con mucho miedo, mucha ansiedad, esperar a que la emoción pase, ir a la naturaleza, meditar, como dejar que pase, digerir primero la emoción, porque si nos comemos algo estando en un estado de mucha rabia o algo, te estás nutriendo, estás alimentando esa emoción, estás haciendo que esa emoción crezca, crezca, crezca. Entonces es muy importante, pues tanto que la comida esté preparada en estado de tranquilidad y nosotros comamos en estado de tranquilidad. Y eso aquí, pues aquí sucede, pero digamos pues a los online y en la vida, pues cuando estamos haciendo las tareas, uno que hace, pues la comida pasa a un segundo plano y se come las cosas de afán. Entonces es mejor comer menos veces en el día, pero sacarle el tiempo y dedicarle, o sea, de verdad sentarse, bendecir lo que tenemos al frente y comer con plena atención. Entonces la actitud va a influir mucho en la manera en la que nos nutrimos. Muy importante también, pues venimos, esto va, todo se conecta y todo es como a recordar y que ese alimento esté en armonía con la naturaleza. ¿Y qué es que un alimento esté en armonía? Pues que venga de la región en la que estamos, que sea de la estación en la que se está y que sea, pues, entre más directo de la huerta esté, mucho mejor. Entonces, ¿por qué local? La sabiduría, pues la naturaleza no es, pues no es casualidad, todo tiene su razón de ser. Y en el entorno en el que habitamos, las plantas suelen dar lo que se necesita para nutrir en ese lugar. Por ejemplo, ¿dónde nacen? Pues las cosas más dulces o las bayas, los arándanos y esas cosas, pues como los berries, suelen crecer pues en épocas y en lugares más fríos. Por ejemplo, ¿qué comen los osos? Comen eso, ellos necesitan dulce, necesitan eso y la naturaleza se los da para que ellos puedan nutrir su cuerpo porque es lo que necesitan para conservar pues esa grasita que tienen y conservar el calor porque pues lo necesitan donde viven, local. Muy diferente, pues no vamos a encontrar un coco en un páramo, porque no necesitamos, pues el coco es refrescante, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la playa, donde hay calor, donde necesitamos esas cualidades que el coco da. Incluso se dice, pues aquí creo que fue alguien que decía que cuando una persona come la comida local y de la región, no le pican tanto los mosquitos, porque su sangre está en más armonía con el lugar. Y los mosquitos que pican, pues como sangre más ácida, más caliente, que venga pues como de... Eso sucede porque nos alimentamos en desarmonía con la naturaleza. Entonces cuando la sangre está ácida, que también la carne pues acidifica la sangre,
nos pueden picar más los mosquitos. Entonces, muy importante que sea local, porque hay alguna sabiduría ahí. También que sea de la estación, pues aquí en Colombia y en Medellín particularmente, pues siempre tenemos la misma estación, la eterna primavera. Entonces, pues contamos, yo no sé si con una ventaja o desventaja, pues porque siempre aquí nacen muchas cosas y tenemos mucha variedad de muchas frutas y verduras todo el año. Y eso es, pues eso es muy rico. Pero no sé si han vivido un año al menos en algún lugar donde hay estaciones. Pues es interesante, pues sí, bueno, yo soy de acá, de Medellín, y uno muchas veces no había visto que un árbol pues perdiera sus hojas y luego volviera a florecer. Y eso pues me impactó mucho porque pues uno cree que el árbol se está muriendo, pues porque en Medellín si hay un árbol sin hojas es porque está muerto. Entonces, pues uno vivir en otro lugar y que los árboles pues pierdan, pero no es que están muertos, sino que necesitan, es como que pelan y luego vuelven a renacer, pues hay una inteligencia de ciclos que también hay que respetar. Y al respetar y al estar como en sincronía con esa ciclicidad, pues y esa naturaleza del ciclo, va a haber más armonía en el cuerpo también. Entonces, ¿qué pasa? Pues en invierno no vamos a comer ensalada fresca, pues porque va a ser muy frío y va a enfriar más el cuerpo. En invierno, ¿qué queremos? Como cosas que nutran, que se sientan como el calor de hogar. Pues uno en invierno quiere una chimenea, una sopita caliente, un chocolate caliente, solo se le ocurren cosas calientes. Entonces, cosas muy nutritivas, como que tengan mucha nutrición densificada, muchos vegetales, las auyamas, todo que se pueda pues como cocinar y comer rico. Ahora, en verano, pues en verano a uno no le provoca una sopa ni esas cosas, vamos a querer cosas más frescas, más frutas más frescas, que una sandía, pues comerse una sandía en invierno puede ser una locura, pues a nadie le provoca, pero una sandía en verano, qué delicia. Entonces al respetar esos ciclos, y suena muy obvio cuando uno lo piensa, pero es que ahora, hoy en día, así sea en invierno, tú vas a un supermercado, y me pasó, pues uno iba al supermercado así fuera en invierno y había sandía. Hay gente que come sandía en invierno. No porque la naturaleza le esté dando, sino porque ya importamos muchos alimentos. Entonces estamos como en una mezcla en donde cada país crece lo que más le nace y exporta todo a otros países. Entonces hemos perdido mucho como ese sentido de qué nace, en qué momentos, en el lugar donde estamos. Y entre más conectados a la naturaleza, más directamente de la naturaleza venga, va a tener muchos más nutrientes, va a nutrir mucho más el cuerpo. Pues, ¿qué es mejor? ¿Comerse un mango recién cosechado de la huerta o el mango que fue cosechado probablemente en Latinoamérica, se mandó a China, se procesó, se enlató y luego se volvió a traer? Pues, ¿qué va a ser mejor? Incluso vas a ver más rico, o pues ya es un gusto personal, pero el mango pues recién cosechado, porque el otro está lleno de conservantes, contamina un montón, lleno de almíbar, azúcar, pues le echan un montón de cosas que va a interrumpir también como esa naturaleza del propio cuerpo. Que sea fácil de digerir, muy importante, pues la digestión, lo veíamos, uno de los 5 principios en Ayurveda es que la digestión es el fundamento de la autosanación. Entonces, cuando hay un alimento, por más nutrientes que tenga ese alimento, si mi cuerpo no es capaz de absorber esos nutrientes, no lo va a digerir fácilmente, eso no me va a nutrir. Entonces yo necesito pues tanto que el alimento sea fácil de digerir y que mi cuerpo tenga la capacidad de digerirlo. Y por eso la primera digestión, hay veces creemos que es en la boca y no, la primera digestión es en la olla. Es cómo cocinamos esos alimentos. Por eso la importancia de remojar muy bien los granos, de cocinarlos muy bien, porque al cocinar y al activar, pues también las semillas se deben activar, las nueces se deben activar, todo se debe activar, porque
entre más activado, pues si no está activado, es como si la semilla estuviera dormida, va a pasar y el cuerpo no la va a poder leer. Pero si está activada, si está despierta, el cuerpo se va a nutrir y va a absorber todos los nutrientes que tiene de ella. Entonces es muy importante pues tanto cocinar y que el cuerpo tenga la capacidad de digerirla. Que sea fresca, muy importante pues las lechugas, los vegetales, ahí. Todo fresco. Como aquí, pues aquí la lechuga que comemos es directamente de la huerta al plato y creo, pues yo personalmente no me he comido una lechuga más rica que esa, muy poquitas. De verdad, pues iba a lo mismo, como al sabor tan importante y usar los 5 sentidos para comer, porque el olfato incluso nos puede salvar la vida, pues el olfato es muy importante para alimentarnos porque nos dice qué tan fresca está una comida. Entonces es muy importante usar como esa sabiduría que ya tenemos, o pues el sentido común un poco para alimentarnos. Se dice, pues el ser humano también, pues se dice que su alimento debe ser más vegetariano que carnívoro, pues y hay muchas razones, o sea, fisiológicamente lo podemos ver, incluso el intestino, pues del ser humano es un intestino demasiado largo en comparación con un animal que coma carne. Entonces, ¿qué pasa? Si la carne, pues si el ser humano come mucha carne o más carne de la cuenta o come carne, ese proceso de digestión va a ser un poco más lento porque la carne que es muy pesada, tiene mucho, lo que veíamos, tiene mucho material de construcción, pero va a ser un poco más difícil de sacarle la inteligencia. Entonces el cuerpo se va a demorar más en digerirla, en sacar esos nutrientes. Entonces no es, pues yo personalmente no digo, pues los ismos, no hay que irse al extremo del vegetarianismo, veganismo, el ismo hay veces cierra las puertas a lo otro, pues hay que escuchar el cuerpo también y no todos los cuerpos pueden ser veganos o vegetarianos. Pero si se va a hacer, hay que hacerlo igual, cumpliendo todas las fases de lo sátrico también. Y el ser humano, pues, independiente de si un cuerpo necesita un poquito de carne o no, si va a necesitar muy poquita. Pero en la cultura en la que vivimos hoy en día, pues sí, digamos que lo que predomina en un plato muchas veces es como esa proteína animal. Y no, pues el cuerpo no está diseñado para digerir esas cosas tan pesadas. Entonces necesitamos que esa digestión alivianarla y darle cosas más verduras, mucha más fibra, más colores. O sea, el color de una carne pues no tiene color, pues es un color como no tan chévere, o incluso pues el pollo no tiene casi color, mientras necesitamos es llenar un plato de colores, porque entre más colores, más vida hay. Y eso, lo que somos, lo que comemos y lo que digerimos. Si comemos vida, vamos a estar llenos de vida. Si comemos muerte, pues ahí eso también va a afectar la mente y el cuerpo. Y vamos a ver, pues hemos venido hablando mucho pues de Ayurveda, los elementos, cómo se crean los doshas. Y vemos, pues primer principio de Ayurveda, cada ser es único y no hay una cosa que les sirva a todos igual. No hay un one size fits all, aquí no aplica, porque cada ser va a tener su propia constitución de elementos y va a tener necesidades muy diferentes. Entonces, alimentarnos según nuestra propia constitución también va a ser muy importante y va a ayudar a elevar esa conexión con nuestra propia naturaleza, con la naturaleza, porque pues un pájaro no puede pretender alimentarse como un elefante y viceversa. Cada ser en la naturaleza va a tener sus necesidades. Entonces, por eso el autoconocimiento en Ayurveda es tan fundamental, porque es quien nos va a decir también cómo debemos alimentarnos. Entonces, la manzana no le cae igual a Pedro y a Juanita. O sea, a alguien le puede dar una indigestión y le puede causar
diarrea incluso, y a alguien le puede causar estreñimiento, o a alguien no puede sentir nada. Entonces también es escuchar el propio cuerpo. Hay una frase que dice que lo que comes hoy habla y camina mañana. Entonces literal, o sea, lo que hoy estamos comiendo influye en ese estado de la mente, o sea, qué tan sátvico y qué tan pura va a estar esa mente, y pues habla y camina mañana, o sea, va a ser nuestros pensamientos, porque lo que decimos viene de los pensamientos, y camina, pues van a ser las acciones que vamos a tomar. Entonces, pues queremos como vivir. Creo que todos podemos estar de acuerdo en una cosa, y por más camino que estemos yendo, el camino del yoga, el camino del chamanismo, el camino de lo que sea, incluso pues el que está en el bar de pronto, no sé, emborrachándose, a la final lo que busca es un estado de tranquilidad. Y eso es lo que Ayurveda nos está proponiendo, pues un camino para llegar a ese estado de tranquilidad. Y uno de esos factores muy importantes es a través de la alimentación, de lo que comemos, de lo que nos metemos por la boca. Y no solamente, pues, ayer lo veíamos, también todo lo que nutre nuestros sentidos. Pero digamos que en la alimentación sátvica, aquí nos vamos a enfocar en el alimento como tal. Entonces, para ir cerrando, para alimentarnos bien y que el cuerpo se pueda nutrir y construir esta casa de la mejor manera, tener este templo bien construido, este organismo funcional y una mente muy clara y también pura, necesitamos hay como 4 principios y prioridades, y van en orden. Lo primero que tenemos que hacer es que el cuerpo tenga la capacidad de digerir, y eso se llama Agni. Lo veíamos ayer en la clase. Agni es como el horno que tenemos internamente y es quien hace la primera separación de digestión. Entonces, esa capacidad de discernir de Agni la debemos cultivar. ¿Cómo se cultiva? Pues leyendo cómo nos están cayendo los alimentos y jugando a ver cómo lo encendemos también. Y que enciende el Agni, hacer ejercicio, todo lo que encienda el fuego interno va a encender el Agni. El jengibre, las especias, todo. Por eso los condimentos son muy importantes. Segunda prioridad es comer en actitud sátvica. Lo veíamos al momento tanto de cocinar y de comer, de bendecir los alimentos, pero bendecirlos no es dar gracias y ya, sino es un estado donde me estoy alimentando. ¿Cómo me estoy alimentando? ¿En qué estado? Comer con esa actitud de tranquilidad. Tercero, que la alimentación sea sátvica, entonces lo vimos, que sea sabrosa, bendecida, que sea cocinada con amor, en armonía con la naturaleza, que sea fácil de digerir, o sea, que Agni también esté encendido, pero que le favorezca al Agni, de la región en donde estamos, que sea local, lo más cerquita a la naturaleza posible, fresca y vegetariana. Vimos como esos principios de la alimentación sátvica. Y lo último, o sea, primero mejoramos el Agni, luego comemos en actitud sátvica, luego que la comida como tal sea sátvica, y por último, alimentarnos según nuestra propia constitución. Entonces, lo último es saber cuál es mi composición de elementos y alimentarme según eso. Pero antes de eso hay muchas prácticas, pues alimentar el Agni, y si hago de la alimentación una meditación, ya mi cuerpo va a recibir muchos más nutrientes que si como de afán. Y entonces así, pues lo veíamos tanto en la ley, esas leyes de la física, la ley de la gravedad, la ley, o sea, las leyes que rigen la creación, pues una ley muy importante es la ley de la naturaleza. Entonces Ayurveda nos invita, pues y nos dice que para conectarnos y para seguir esa ley de la naturaleza, debemos alimentarnos de esta forma sátvica. Entonces es mucho más fácil ir con la corriente que ir contra la corriente. Es más fácil pues nadar, y si usamos esa energía de la naturaleza, pues la vida va a fluir. Y eso nos invita a Ayurveda, que la vida fluya, no que la vida sea una resistencia o que la vida simplemente pase, no, como que estemos en armonía, fluya y usemos esa energía a nuestro favor.
Entonces, muy importante cultivar esos alimentos sáttvicos para que también el cuerpo físico, la mente en el cuerpo astral y el cuerpo causal puedan estar en armonía. Y recordar pues que a la final este cuerpo le pertenece a la naturaleza, es de la naturaleza y a ella vuelve. Entonces, entre más nos conectemos con ella a través de la alimentación y de todos los sentidos, más en armonía vamos a estar. Y bueno, ¿alguna pregunta o comentario que alguien quisiera hacer para cerrar? ¿No? Están muy callados hoy. Entonces, ¿Esa info está en el libro de la salud o en el libro divino? pues es una combinación del... bueno, me preguntaban ahí si la información está en el libro de Senda Divina y en el libro de Yoga y Ayurveda para la Paz. Es una combinación de las dos. Entonces, en el libro de Senda Divina hay un capítulo que se llama La Salud, y es Shivananda que habla sobre la salud, y ahí enfatiza mucho en cómo la enfermedad es una consecuencia de violar la ley de la naturaleza. Y habla un poco sobre que los mejores médicos son los mismos, pues la misma naturaleza. El mejor médico es el sol, el aire, el viento, la alimentación en la naturaleza. Y ya luego, pues lo de la alimentación sátvica sí está en el libro de Yoga y Ayurveda para la Paz. Entonces es como una combinación de los dos. Ajá, y hay una tarea, sí, que es leer Senda Divina. Entonces todo se va sumando y complementando. Bueno, entonces, ¿arte? Sería como una persona que lleva teniendo hábitos pues como muy llevados con el status quo, por así decirlo, de alimentarse de lo que hay en el supermercado, digamos de consumir muchos alimentos inflamatorios, todo eso. ¿Cuál creerías que sería como una manera de deshabituarse de este tipo de alimentación y transicionar a una alimentación más sádvica? ¿Cuál creerías que sería como la puerta de entrada para una Me encanta. Arte pregunta cómo pues una persona que viva pues en una ciudad, que va al supermercado, que tiene unos hábitos pues que lo lleven digamos que a una vida en más desarmonía, cómo puede hacer como esa transición pues al estilo de vida digamos que ideal o sátvico. Entonces me encanta la palabra que usas y es transición, porque pues el ser humano es un ser de hábitos y cuando algo se le da como muy exigente pues, o se le impone, pues tendemos de pronto, no es sostenible, porque es que los hábitos vuelven a habitarnos. Entonces es hacer pequeños cambios que casi que es sin esfuerzo e ir haciéndolo muy gradualmente. Entonces lo que sea pues más fácil para la persona, ir empezando desde ahí. Si es, pues lo primero, si uno se vuelve consciente del plástico que está comprando, naturalmente vas a empezar a comprar cosas más naturales. O de cuánto estás contaminando, de cómo hacerse la pregunta, ¿esto de dónde viene y para dónde va? Entonces, si yo compro una bolsa plástica llena de manzanas, pues de dónde viene, tuvo que haber pasado por una fábrica, esto, lo otro, pues hay una marca, todo pues pasó por una industria, puede que no tan obvio como una caja de cereal, pero bueno, igual está empacado. ¿Y para dónde va? Pues también de pronto va a contaminar un poco. Y eso, pues, bueno, en una bolsa de manzanas, ahí digamos que hay un punto medio, pero se ve mucho en los alimentos muy procesados. Pues uno compra una caja de cereal y eso, ¿de dónde viene? Eso no nació en la tierra, eso nace, pues eso viene de una fábrica. Entonces hacer pequeños cambios, pues eso digamos que sería, hay personas que le puede costar más que a otras, pero hacer pequeñas decisiones que
hacen grandes impactos. Entonces, un día a la semana, pues si es una persona que come mucha carne, ir transicionando de la carne al pollo, del pollo al pescado, después hacer más alimentos vegetarianos, o sea, hacerlo muy gradual y armonioso, porque si se hace se corta de raíz y ya solo voy a alimentarme de cosas que nazcan de la huerta que tengo, pues de pronto no va a ser muy sostenible. Entonces muy gradual, incluso en Ayurveda, para que algo cuaje como que en el ser, se dice que se demora mínimo 6 semanas. Entonces como que tomarse esas 6 semanas para que se cree ese nuevo hábito. Es reemplazar las cosas y no quitarlas. Pues es mucho más fácil cuando tú reemplazas algo. Cuando tú tomas mucho café y lo reemplazas por matcha. Del café pasas al cacao, del cacao al matcha y del matcha al té, a la aromática, ir reemplazando. En vez de decir no voy a volver a tomar café y soy una adicta al café no, pues como que eso no es amoroso con el propio proceso. Entonces es entender e ir haciéndolo gradualmente. Incluso hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que decía, si tú mejoras, imagínate, si tú mejoras un 1%, y un 1% no es nada, pero si tú mejoras un 1% cada día, al final del año tienes 365%, eso ya mejoraste muchísimo. Entonces hacer un pequeño esfuerzo todos los días te va a llevar al resultado que quieres. Aquí. Bueno, sí, súper. Última pregunta, Dani. De todas formas, digamos, para estar en equilibrio sí necesitamos tener energía pránica y Bueno, la pregunta de Dani es muy valiosa porque tú dices, para tener energía, pues sí, para ser funcional necesitamos energía, pues rayásica y tamásica también. la alimentación también deberíamos tener algo de alimentación de estas otras cosas. Pues digamos que en alimentación tamásica, pues no es como, ay, tengo que comer un poquito de comida procesada porque toda mi comida es natural. No, incluso pues naturalmente, pues incluso lo tamásico está en algunos alimentos, predomina tamas y no queremos que tamas predomine, que esté un poquito, en un 10%, máximo 15 o 20. Entonces no es, pues en sattva, cuando elegimos alimentos sáttvicos, ya las otras fuerzas están presentes, pero están en equilibrio. Porque un alimento no se queda puro siempre, está en un proceso de descomposición también. Un fruto, cuando se coge de la huerta, está, digamos que en proceso pues también de descomposición, pero menos que una carne, por ejemplo. Una carne sí, pues incluso para que una carne creo que se pueda comer, necesita un tiempo de maduración, bueno, y eso pues en otras palabras, se pudre un poquito. Entonces ahí predomina tamas. Pero en los otros alimentos, pues cuando algo se coge de la huerta, se cocina, pues ya está en un proceso de descomposición, pero no tan evidente. Entonces, pues si uno se enfoca en lo sátvico, va a tener las otras en equilibrio. Una manzana da mucha energía también. No tanta energía como un café, pero es que da una energía que es más sostenible en el tiempo. No te da ese pico de energía. Ok, ahora cerramos con el Trayambakam y el Arati. Perdón, anuncios. Próximo profesorado de yoga. Hay yoga, canto y danza del 30 de septiembre al 6 de octubre. Yoga para niños del 7 al 13 de octubre. Y luego el próximo profesorado de yoga básico empieza el 1 de noviembre. También hay retiros todos los fines de semana, muy invitados a venir al ashram. Hay unos retiros muy especiales. El próximo es del 13 al 15 de septiembre, yoga y pensamiento positivo. Próximo fin de semana, yoga y pensamiento positivo. Súper. Ahora sí, Trayambakam.
Ah, súper. Hoy en Atman empieza el curso de Sagrado Femenino, son 4 clases, lunes y miércoles. Súper. Bueno, ahora sí, directo al Trayambakam. Oh.